Son las 8 de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde, donde quiera que tú estés. Amén. Estamos aquí transmitiendo directamente de Winter Heaven. Son las 8 de la noche y vamos a cubrir el capítulo 3 de Romanos. Ya los otros dos capítulos están cubiertos en las dos clases anteriores. Que si no estás al día, ponte al día si ves esta grabación luego. Bueno, Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este precioso día que nos has dado. Padre, que te servimos en espíritu y en verdad, que hablamos tu palabra con denuedo, Señor. Gracias, Señor, por estas personas y estas familias que atienden, Señor, esta tu palabra. Permite que ellas puedan edificarse con tu palabra, Señor, y darle a otros pan también de vida, Padre Celestial. Glorifícate en nuestra vida en este día. Sácame a mí, ponte tú, Señor. Unge mis labios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos cubriendo el capítulo 3 de Romanos. Vamos a hacer, como de costumbre, la lectura de lo que vamos a cubrir y vamos a ir haciendo los comentarios. Amén. Y sabemos que el libro de Romanos, en la primera clase cubrimos que esta ciudad era la ciudad tope en aquel momento, ¿verdad? Era la ciudad capital del mundo, nada más y nada menos, donde Pablo, un hombre enteramente educado bajo los pies de Gamaliel, escribió esta carta. Sabemos que las cartas son documentos íntimos donde sale a relucir toda la personalidad del que escribe esas cartas, y Pablo no es la excepción. Pero en esta carta de Romanos hay unas pequeñas aclaraciones en cuanto a la ley y la gracia. Y en estos momentos de historia ahí a Pablo le tocó la tarea difícil de ir a esta iglesia. Esta iglesia dominaba en gentil. Los gentiles eran gente nueva en el evangelio, no tenían experiencia. Sin embargo, los judíos, que eran menos, pero los judíos por lo menos tenían la ley y tenían algún tipo de disciplina. Estos otros venían cruditos, venían para recibir la palabra de Dios, ¿no? Y solamente el Espíritu Santo estaba trabajando con ellos, pero ¿quién más podría trabajar mejor sino el Espíritu Santo trabajar con ellos? Y Pablo, pues, le escribió sobre esto. Hoy vamos a cubrir esto de la ley y los judíos y los gentiles, todo esto que a veces pues las personas no entienden bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y vamos a tratar de, en algunas palabras, hablar algo sobre esto. Pero tienes que coger los dos capítulos antes, si este es el primero, porque necesitas esa palabra de los primeros dos capítulos, ¿ok? Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 8, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, dice ahí. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes?
Ok, esto es un poco, a veces las personas que entran a Romanos, a veces este tipo de escribir la carta es un poco confusa, pero si ustedes notan es como alguien hablando, que es Pablo, escribiendo la carta, pero pone un objetor, una persona que como que le pregunta y lo cuestiona todo el tiempo, ¿verdad? Y ese ejercicio lo vamos a hacer un poquito más claro, yo se lo escribí un poquito más claro para que le entiendan mejor entre Pablo y el objetor, y lo vamos a hacer, yo le voy a decir que es Pablo hablando y que él es el objetor para que usted vea la diferencia. ¿Y por qué Pablo hacía esto? Porque Pablo conocía, acuérdese que Pablo primero perseguía a la iglesia como Saulo de Tarso, y él conocía la ley, él fue educado a los pies de Gamaliel, y conocía la ley de arriba abajo, él era judío, él era ciudadano romano, y ¿cuántos títulos tenía Pablo? Montones. Era una persona totalmente educada, y quién más que el Espíritu Santo tomó a esta persona para que explicara estas cosas, porque era, de todos los apóstoles, era el más entendido en eso, porque estuvo en los dos lados, en los dos bandos, y era una persona totalmente educada. Los pescadores, o sea, Pablo, Pedro, Juan y estos que eran pescadores, pues ellos fueron aprendiendo en el camino con Jesús, y qué escuela la de Jesús, ¿verdad? Tremenda escuela, pero este hombre no, este hombre sabía de letras y sabía, y era totalmente educado, y entonces pues escribía estas cartas y cogía la parte contraria y la parte de él. Y vamos a hacerlo ahora con un ejercicio. Leímos del 1 al 8, que es aquí Pablo, y usted ve como que alguien le pregunta y le cuestiona, ¿verdad? Pues vamos a decirle a ese que pregunta y cuestiona, objetor, y el otro le vamos a decir Pablo. Aquí Pablo sostiene una discusión sumamente difícil, dice, no será de ayuda recordar que está hablando con un objetor imaginario, él mismo. Este tipo era un genio. El objetor dice, la consecuencia de todo lo que estás diciendo sería que no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles, que se encuentran en la misma situación. ¿Es eso en realidad lo que quiere decir? Y Pablo le contesta, de ninguna manera. Y el objetor vuelve y le dice, entonces, ¿en qué consiste la diferencia? Pablo le contesta, lo primero es que los judíos conocen los mandamientos de Dios y los gentiles no. El objetor vuelve otra vez y dice, de acuerdo, pero ¿qué pasa si algunos judíos desobedecen esos mandamientos y merecen la condenación por haber sido infieles? Acabas de decir que Dios colocó a los judíos en una posición especial y les dio una promesa exclusiva. Y ahora estás diciendo que por lo menos algunos están bajo la condenación de Dios. ¿No querrá decir eso que Dios está faltando a su promesa y que quedando como justo y arbitrario? Eso dice el objetor. Y Pablo le contesta, nada de eso. Lo que sí queda claro es que Dios no hace discriminación y que castiga el pecado donde lo encuentra. El hecho de que condene a los judíos infieles es la mejor demostración de lo absoluto de su justicia. Se habría podido suponer que Dios pasaría por alto los pecados de su pueblo escogido, pero no hay tal cosa. Los judíos creían que ellos tenían un pase de cortesía, ¿verdad? Y que los gentiles, eso era ya los gentiles, ¿no? Esa gente que vienen de otro lado, que vienen de muchos dioses y que no son puros, porque nosotros somos judíos, hijos de Abraham y todo eso. Entonces venían con esa coraza, ¿no? Y entonces Pablo los desbarató. Pablo le dijo como les debía decir. Entonces, por eso es que toma la parte de ellos y la parte de él, ¿ok? El objetor otra vez dice, muy bien, entonces, lo que has conseguido demostrar es que mi desobediencia le ha dado a Dios oportunidad de demostrar su justicia. Mi infidelidad le ha dado a Dios una oportunidad maravillosa para hacer gala de su fidelidad. Según eso, mi pecado es algo excelente. Le ha dado a Dios la oportunidad de demostrar lo bueno que es. Puede que yo haya hecho algo malo, pero el resultado ha sido bueno.
No se puede condenar a un hombre por darle a Dios la oportunidad de demostrar su justicia. Este es el objetor, ¿no? Y mira lo que Pablo le contesta. Tal razonamiento es peor que despreciable. Él se la mataba en la mano. Él mismo está hablando con él mismo, pero hablaba de los argumentos que ellos tenían, ¿no? No tienen más que sugerirlo para descubrir lo inaceptable que es. En este pasaje vemos como Pablo, que expone ideas de un grupo de judíos, no cabe duda de que Pablo creía que los judíos ocupaban un lugar especial, hermano. Especial en el plan de Dios. Los judíos sabían eso. La diferencia está que Pablo creía que esa posición especial, que los judíos se creían unos blanquitos, ¿verdad?, de la raza, que eran los mejores. Dice, Pablo sabía eso, pero la posición especial era una responsabilidad, mientras que los judíos la consideraban como un privilegio. Y un privilegio y una responsabilidad son dos cosas muy diferentes. Yo busqué responsable en el diccionario y decía obligado a responder de sus actos. O sea, los judíos estaban obligados a responder de sus actos, eran responsables de dar el buen testimonio de Dios. No era para dar un mal testimonio al mundo y decir que como quiera ellos eran salvos, como dijimos en la otra clase, porque Abraham estaba en la puerta del infierno y cuando ellos iban a ir al infierno él cogía y los sacaba, ¿no? Eso era una de los dichos que había en ese entonces. Okay. El privilegio es una gracia o prerrogativa concedida a alguien, y ellos creían que eso era un privilegio, una concesión de Dios, pero no, era una responsabilidad que Dios le puso en sus manos, así que tenían que responder. ¿Okay? Pablo le dice, son un pueblo especial, por tanto tienen que vivir una vida especial. No dijo, son un pueblo especial, por tanto pueden hacer lo que les dé la gana. Amén. Eso no fue lo que le dijo. O sea, son un pueblo especial para Dios, por tanto tienen que hacer su voluntad. Los judíos no se daban cuenta que la elección especial de Dios era para algo especial. Al que más se les da, más se le exige. La responsabilidad es la otra cara del privilegio. Te voy a repetir eso otra vez. La responsabilidad es la otra cara del privilegio. Cuanto más oportunidades tiene una persona para hacer el bien, mayor será su condenación por hacer el mal. ¿Escuchaste? Te lo voy a repetir. La responsabilidad es la otra cara del privilegio. Cuantas más oportunidades tiene una persona para hacer el bien, mayor será su condenación por hacer el mal. Escuche bien eso, si no, dele y vea la clase otra vez para que se aprenda eso, que eso es bien importante para su vida. Pero no todos fueron infieles, ¿verdad? No todos los judíos fueron infieles. Pablo nunca se olvida del remanente fiel, y estaba completamente seguro de que ese remanente fiel, aunque fuera muy pequeño en número, era el verdadero Israel. ¿Sí? Los demás habían perdido sus privilegios y estaban bajo condenación, hermano. Pablo estaba claro que el rechazo de Dios no era definitivo, hermano. Mas la consecuencia de ese rechazo fue la que abrió la puerta de los gentiles. Ya mismo te leo el versículo clave. Pero al final los gentiles harán volver a los judíos y al redil. Y a los judíos al redil, y judíos y gentiles serán un solo cuerpo en Cristo. Y eso lo hablamos cuando estudiamos Apocalipsis. Vimos que de las últimas partes de la gran tribulación, ese remanente hasta Dios lo mete al desierto. ¿Se acuerdan de eso? Lo metió al desierto y lo guardó. Dios te bendiga, Rode. Amén. Gloria a Dios. Lo guardó. Así que nosotros cogimos esa clase. ¿Ok? Dice, la tragedia de los judíos fue que rechazaron la gran tarea de la evangelización del mundo.
que les correspondía, y por tanto se les asignó a los gentiles, de forma que el plan se invirtió. Busquen todo, y eso vamos a querer buscárselo. Vamos a buscar Juan capítulo 1, versículos del 11 al 14. Juan 1, versículos del 11 al 14, que dice así. Dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Okay? El 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 1, del 11 al 14. El versículo 12 dice: mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Aquí es que todo, eso fue lo que los judíos los separó. Amén. Porque esa era la encomienda de los judíos. La encomienda de los judíos es esa que habla ahí, ese versículo. Era la encomienda. Y ellos no aceptaron esa encomienda, no lo reconocieron. Estos hombres que estaban a cargo de los religiosos de aquel entonces, que eran los fariseos, los seduceos, todos esos que terminan en eo, que eran los líderes de aquel entonces, eran religiosos fanáticos de religión y estaban ciegos en sus reglamentos, estaban ciegos en todas esas cosas. Yo hoy día le aconsejo, hermano, yo no soy quizás quien para aconsejar, pero por lo menos este humilde que está hablando aquí tiene casi 50 años en el Evangelio y ha visto mucho, y yo les recomiendo y les aconsejo, hermano, ustedes que están en concilio, yo no tengo nada en contra de los concilios, que los reglamentos a veces ciegan. Yo he oído líderes grandes, porque he estado al lado de líderes grandes, de hablar de los reglamentos y que toman unas decisiones por los reglamentos, hermano. Tenga cuidado cuando usted usa un reglamento y eres un hermano y usa un reglamento y rechaza una vida, una alma. Tenga cuidado con eso, porque Dios le va a pedir cuenta al fin de su camino. Le va a pedir cuenta, a lo mejor en el camino por ahora no, pero al final del camino le va a pedir cuenta Dios de todo eso, porque todas las almas son valiosas y ningún reglamento de ninguna iglesia, ningún concilio es más valioso que un alma. Así que tenga usted en cuenta de eso, ustedes que tienen a cargo grandes responsabilidades, que no son privilegios como se creían los judíos, son responsabilidades grandes, y tenga cuidado con esa responsabilidad, que no vaya a cegarse por tantos reglamentos, porque los reglamentos son buenos, pero hasta que hieren a alguien, ¿no? Así que tenga mucho cuidado con eso. ¿Okay? Eso fue un punto y aparte. Pero no todos fueron infieles. Pablo habla del remanente, y usted sabe que hay un remanente, y hablamos que en Apocalipsis vimos ese remanente. Los demás habían perdido sus privilegios y estaban bajo la condenación, porque a los suyos vino y los suyos no les reconocieron. Ahí Juan, pues apréndase ese versículo, ese capítulo, Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 14, fue lo que le leímos ya. Así que apréndase eso, que dice que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. De eso le hablaba del pueblo de Israel. Pablo estaba claro que el rechazo de Dios no era definitivo, mas la consecuencia de ese rechazo fue la que abrió las puertas ¿a quién? A los gentiles.
A los suyos vino y los suyos no le reconocieron, más a los que les reconocieron les dio potestad de ser hechos hijos. Y entonces dice que no fue de sangre, ni fue por la voluntad de Dios, por el amor de Dios que cayó sobre el pueblo gentil. Amén. Porque los de él no los recibieron. ¿Sí? Y ahí es que se aclaró la cosa. Mas la consecuencia de ese rechazo fue la que abrió las puertas a los gentiles. Pero al final, escuche, los gentiles harán volver a los judíos al redil, y judíos y gentiles serán un solo cuerpo en Cristo. Y eso lo vimos en la clase de Apocalipsis también. ¿Ok? Si no se acuerda, véala otra vez esa clase, que es buenísima. La tragedia de los judíos fue que rechazaron la gran tarea de evangelización, lo que hablamos ahorita. Amén. Aquí hay dos verdades universales: desobediencia y justificación. La desobediencia es la raíz de todo pecado, hermano. La raíz del pecado de los judíos fue la desobediencia de la ley de Dios que conocían. Si no hubiera desobediencia, no habría pecado. Cuando uno peca, lo que necesita no es ingenio o ideas para justificarse, sino humildad para reconocerlo y arrepentirse. ¿Okay? Cuando uno hace algo mal, lo que uno no se justifica ni da mil explicaciones, como nosotros a veces hacemos, que damos 40 explicaciones por lo que es. Mire, arrepiéntase. O sea, vamos a arrepentirnos, déjese de tanta explicación. ¿Amén? Eso es lo importante, pero con un corazón contrito, no por pasar la página. Amén. Vamos al capítulo 3, versículos 9 al 18. 9 al 18. Y dice así: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Desde el 9 al 18. Amén. En el pasaje anterior, Pablo insistía en que, a pesar de todo, los judíos ocupan una posición especial en el plan de Dios. Y eso estamos claros. No nos corresponde que entonces el objetor, de que estamos ahorita, pregunte si eso quiere decir que los judíos le llevan ventaja a los demás pueblos. Y la respuesta de Pablo rápido es que tanto judíos como gentiles, si están sin Cristo, escuche, están bajo el dominio del pecado. ¿Ok? En su estado natural, si están sin Cristo, el ser humano está bajo el control del pecado y es incapaz de evadirse, hermano, no puede hacer nada. ¿Sí? La naturaleza humana sin Cristo es una cosa corrompida e inútil. Estamos hablando sin Cristo, hermano. Y que sin Cristo no podemos hacer nada. Por nosotros mismos, salvarnos nosotros mismos, no podemos. Nadie ha visto tan claramente como Pablo la maldad de la naturaleza humana, pero no era para él una llamada a la desesperación, sino un desafío a la esperanza. Él no veía las cosas negativas y perdidas, veía el sacrificio, todo lo veía a través del sacrificio de Jesucristo. Y eso es importante, hermano, que usted vea todo bajo el sacrificio de Jesucristo. Cuando usted vaya a comentar cosas negativas, póngalo a los pies del Señor. Amén. Porque ahí están todas las soluciones. Todas las soluciones. Donde se acaban las cosas que nosotros podemos hacer, empiezan las cosas imposibles para que Dios las haga. Amén. Donde tú no vas a poder hacer cosas, ahí es que Dios va a empezar a hacer el milagro. Ahí es que Dios va a empezar a hacer las cosas que Él sabe hacer. Amén. A crear camino
donde no hay camino. Él puede hacer eso, amén. Nosotros no podemos hacer eso. Bien. Ok. Nadie ha visto tan claramente como Pablo la maldad de la naturaleza humana, pero no era para él una llamada a la desesperación, sino un desafío a la esperanza. Ojalá y sea para nosotros igual. Pablo nunca pasaba por alto el pecado humano. Él no se hacía el loco ni miraba para el otro lado porque era el panita o porque tú sabes, eso es un líder y hay que protegerlo porque eso es mucho daño. No, hermano. Nosotros vamos y corregimos. No tiene que corregirlo en público, pero corrija al hermano. Amén. Ese es el error de muchos, que tapan el pecado y se hacen después los locos. Es el problema, ¿ok? No confrontan a la gente. Eso es bien importante. Ok, Pablo nunca pasaba por alto el pecado humano, pero siempre se resaltaba el poder redentor de Jesucristo. Y eso es lo que hacía grande a este hombre. Pablo sabía que la gente sin Cristo era mala. Él lo sabía, pero estaba convencido de que Cristo había hecho por él lo que haría por cualquiera de nosotros. O sea, cuando nosotros empezamos a ver las cosas así como nuestro hermano Pablo, que vemos en las cosas negativas la cruz de Cristo y vemos en el hermano pecador a Cristo Salvador, amén. Cuando vemos las cosas así, que sabemos que la solución está aquí, la tenemos nosotros, tú y yo, que conocemos la palabra, tenemos la solución. Acuérdese que el que se le da mucho, mucho se le va a exigir. Eso es lo que estamos hablando hoy y estamos estudiando. Pablo sabía que la gente sin Cristo era mala, pero estaba convencido de que Cristo había hecho por él lo que haría por cualquiera de nosotros. Vamos a Romanos 3, 19 al 26. Romanos 3, 19 al 26. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si tú sabes que hay una luz roja y sabes que es malo comérsela y te la comes, tú estás condenado por un policía que te va a poner un ticket por lo menos de 200 o 150 dólares. Estoy hablando de acá de los Estados Unidos. La justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Usted sabe quién es la justicia de Dios, ¿verdad? Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, pero no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, hermano, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay judíos, no hay razas blancas, negras, amarillas, no hay ricos ni pobres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. No es por religión, es por Jesucristo. Es por aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Ese es el único camino. Dice Juan también más abajo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, nadie va al Padre si no es a través de mí. Cristo es el puente al Padre. No habla de más nada la Biblia. Cristo es el puente al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, mucha gente se lo borraría. Y nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Jesucristo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, solo por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nada más. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Escuche, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Hasta ahí es el 26. Ok, vamos a hablar un poquito del 19 al 26. Dice, aquí tenemos otro pasaje que no es fácil, hermano, de entender. Romano es un poquito complicado, sí. Si no lo estudias así poco a poco y vas sabiendo de dónde salen las cosas y vas poniendo sus cosas en su sitio, ¿verdad? Aquí tenemos un pasaje difícil, pero que está lleno de riqueza cuando se capta su significado. Vamos a un problema común para todos. Nos preguntamos, ¿cómo puede uno estar en la debida relación con Dios? Y todos nos preguntamos eso, ¿cómo yo puedo estar en la debida relación con Dios? Y otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede sentirse en paz con Dios uno? ¿Cómo uno puede estar en paz? ¿Verdad? Todo lo que nosotros queremos es eso, estar bien con Dios y sentir paz en nuestro corazón. Esas son preguntas clave. Dice, la religión de los judíos contestaba, uno puede llegar a estar en la debida relación con Dios cumpliendo meticulosamente todo lo que manda la ley. Pero eso equivale a decir sencillamente que nadie tiene la menor posibilidad de llegar a estar en la debida relación con Dios, porque nadie puede cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para que nos demos cuenta de la realidad del pecado. Solo cuando conocemos la ley, que ahorita le hablé de la luz roja, e intentamos cumplirla, nos damos cuenta de que nos es imposible. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestra debilidad y pecado. Al ver ese chojo de leyes, hermano, que están en los libros de Moisés, en Pentateuco, en los primeros 5 libros, y hay un montón de leyes ahí, en esos libros que usted ve, hermano, que están llenitos de leyes. Nadie podía cumplir eso. Si se le iba a uno, se le iba a la otra. Pero entonces eso nos confrontaba a nosotros que no podíamos, que éramos débiles, que solamente Dios, con la ayuda de Dios, podíamos tener misericordia. Amén. Él podía tener misericordia de nosotros, y así mismo es. Amén. Así mismo fue. Así que el propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestra debilidad y pecado. Entonces es imposible llegar a Dios. Todo lo contrario, porque el camino que nos lleva a Dios no es el de la ley, sino el de la gracia. Y ahora nosotros estamos después de Jesucristo, ¿no? Que estamos en la gracia, que Él fue y pagó por ti y pagó por mí. Amén. Y eso se llama gracia. Y de las cosas que hemos hablado aquí, salvación, fe y justificación, Él nos justificó. ¿Okay? Y ya mismo vamos a hablar un poquito más de justificar. No por obra, sino por fe. Para ponerlo más claro, Pablo usa 3 comparaciones. Estas 3 comparaciones están bien buenas, bien buenas. Una es del tribunal, una comparación del tribunal, una es del sacrificio y una es de la esclavitud, pero vamos a abundar sobre eso. La del tribunal nos pone el tribunal, lo que llamamos justificación. En este ejemplo se presenta ante el juez uno que es inocente. Estamos hablando de justificación. El juez lo declara inocente, pero el caso del que se presenta ante Dios es que es totalmente culpable, y sin embargo Dios en su infinita misericordia le trata y le considera como si fuera inocente. Eso es lo que quiere decir justificación. ¿Ok? Somos culpables, pero a través de la gracia de su Hijo y la sangre de su Hijo que nos limpia de todo pecado, entonces Él nos ve y nos justifica. Amén. Así que Jesucristo se pone al frente de nosotros y nos justifica a nosotros, porque nos limpia del pecado. Amén. Eso quiere decir justificación. Cuando nosotros logramos comprender el perdón de Dios, hermano, cuando nos convertimos, lo entendemos por el Espíritu Santo.
Pero el inconverso no puede creer que el perdón de Dios es instantáneo a través de Jesucristo. Mire, hermano, cuando usted oye la voz de Dios, cuando usted está en ese sitio donde usted oyó por primera vez la voz de Dios en su corazón y le abrió su corazón, y el Espíritu Santo entró y hizo mil cosas, el Espíritu Santo, nadie lo sabe, usted lo sabe porque usted lo sintió y lo vivió, y ese es su testimonio. Eso es lo real, pero el mundo no puede ver eso. Entonces el mundo ve que alguien que era malo, que era pecador, que usaba droga, y pasó al frente, y entonces Dios lo limpió completamente y hizo el milagro. Ese es el milagro de la salvación, hermano. Pero el inconverso no puede ver eso. Entonces ese hombre cambió y dejó toda la droga y todo lo que los programas no han logrado, él lo dejó en un momento. Y no solamente eso de droga, gente buena, que se creía que era buena, religiosa, pasaron al frente y se convirtieron, y el Espíritu Santo obró en ellos de una forma. Entonces el hombre pecador no puede ver eso, es imposible para ellos. Amén. Esa es la justificación. Vamos a la segunda, que Pablo nos pone el ejemplo del sacrificio. Nos dice que Dios hizo que Jesús fuera el que ganara el perdón de nuestros pecados. Esto se llama propiciar, palabra usada con relación de los sacrificios. ¿Okay? Esa palabra se usaba mucho en esa área de los sacrificios. En el Antiguo Testamento, cuando uno quebranta la ley, le ofrecía un sacrificio a Dios. Lo que pretendía era que el sacrificio le librara del castigo que habría de venirle. Los hombres sabían por instinto que una vez pecaran, todo el ritual y parafernalia de los sacrificios terrenales no podría arreglar las cosas. O sea, la gente cuando se embajaba en el pecado y todo eso, llevaban el cabrito y todo eso y lo mataban, pero internamente el hombre sabía que eso no podía limpiar toda esa suciedad que tenía de pecado detrás de ellos, ¿no? Porque entonces se convertía eso en una rutina. Voy y hago mis barbaridades, voy y llevo el cabrito y ¡wup! O voy, tú sabes, y así por el estilo. Que eso es un guame, ¿entiendes? Eso es un guame. Pero entonces, ¿dónde está tu corazón? Que estás haciendo y estás pecando conscientemente, haciendo las cosas mal delante de Dios, ¿ok? Ten cuidado con eso. Por eso Pablo dice, Jesucristo con su vida de obediencia y su muerte por amor le ofreció a Dios el único sacrificio que puede expiar el pecado real y verdaderamente. No hay sacrificio en la vida que pueda cubrir eso. E insiste que lo que sucedió en la cruz nos abre la puerta para que volvamos a estar en la debida relación con Dios, cosa que no puede hacer ningún otro sacrificio. Y eso era lo que pasaba. Nunca lograba el hombre estar bien, se sentía sucio, se sentía media, y eso lo hacía que volviera otra vez a embarrar, ¿ok? Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, amén, ahí él rompió con todo eso, y rompió con el pecado, y rompió con la maldición del pecado sobre nosotros, hermanos, amén. Y entonces cuando nosotros abrimos el corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo nos limpia de todo pecado, hermano. Pero es cuando nosotros lo hacemos y hacemos las cosas como tienen que hacerse, amén. Porque si tú lo aceptas y tú sigues haciendo las cosas antiguas para entonces ir a donde hacer un sacrificio para que te perdone, ten cuidado con eso, hermano, porque esa era la ley y era el Antiguo Testamento, y la gente nunca lograba estar limpia. El único que te puede limpiar es Jesucristo, amén. Amén. Pero si tú pecas deliberadamente, a propósito, hermano, ten cuidado con eso, porque la práctica del pecado, dice también Pablo en las cartas, que la práctica del pecado es muerte. Y usted sabe lo que es práctica. Usted tuvo un equipo deportivo. La práctica es todo lo que uno hace toda la semana para mejorar. Así que si usted está practicando el pecado, está mejorando y mejorándose en el pecado, y mejorándose, y cada vez le sale mejor, ¿ok? Tenga cuidado con eso. Ok. La tercera es, Pablo pone de ejemplo la esclavitud.
Estas son las tres. La primera fue el tribunal, que hablamos de la justificación. El segundo fue el sacrificio de Jesucristo, que no hay sacrificio como ese, que valga de animales ni nada de eso. Y Pablo pone el ejemplo de la esclavitud, que es el tercero. Habla de la liberación que ha obrado Jesucristo. Esto quiere decir que la humanidad estaba en poder del pecado, hermanos, tú y yo. Y Jesucristo es el único que lo podía librar, fue el único que nos libró, el único que podía librarnos. ¿En qué consiste la diferencia entre esto y el antiguo sistema de la ley? La diferencia es que el método de la obediencia de la ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí mismo, mientras que el método de la gracia, escuche, consiste en lo que Dios ha hecho por él. Amén. Por nosotros, por ti y por mí. Pablo hace hincapié en que nada que nosotros podamos hacer puede ganar el perdón de Dios. Solamente lo que Dios ha hecho por nosotros puede ganarlo. Amén. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Por tanto, el camino que conduce a la perfecta relación con Dios no es un intento agotador o desesperado para ganar el perdón de Dios por nuestra cuenta, sino, escuche, la humilde y arrepentida aceptación del amor y la gracia que Dios nos ofrece en Jesucristo. Solamente es a través de Jesucristo, hermano. No es por obra para que nadie se gloríe, no es porque tú eres un nene bueno, ni le haces favor al vecino, ni al otro de allá, ¿ok? No es por eso. Es porque Jesucristo vertió la sangre en el Calvario y esa sangre te salva al tú aceptarla y portarte bien, hermano. Ok, el Romanos 3, 27 al 31. Romanos 3, 27 al 31. Dice así, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Oyó? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, hermano. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El 31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. No la invalidamos, la confirmamos a nosotros aceptar la gracia de Dios. Amén. Porque eso se resumió. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y tú coges la ley completita y la pones ahí, hermano. Y una cosa es una y otra cosa es otra. Adoras a Dios y crees en Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo y pones las cosas de la ley ahí y la balanza tienes que hacerlas todas una por una. Esa ley está ahí resumida, ¿okay? Metida. No es que la desecharon, es que la resumió a mí. Y entonces por amor a Dios es que nosotros caminamos hoy día. ¿Amén? Por amor al Señor. Ok, dice el de 3, 27 al 31, que lo acabamos de leer, dice, Pablo desarrolla aquí 3 puntos. Vamos con los últimos 3 puntos. Si el camino a Dios es el de la fe y la aceptación, queda descartada el primer punto, toda presunción por méritos humanos. Ese es el primer punto. Había cierto tipo de religiosidad judía que pretendía llevar en una cuenta de obras, una lista, y el que la llevaba, naturalmente, el hombre llegaba a convencimiento de que Dios estaba en deuda con él, ¿sí? Porque hay gente que es así, que lleva una listita, no, mira, yo le hice un favor a fulano, a sultana, le di aquel esto, le di lo otro, ya me porté bien aquí, así, sumo y qué sé yo, mira, Dios está en deuda conmigo. Así creían algunos judíos, ¿ok?
Pablo partía de la base de que todos los seres humanos somos pecadores y estamos en deuda con Dios, y que nadie puede llegar por su propio esfuerzo a estar en paz con Dios. Por tanto, no hay menor base para estar satisfecho o presumir en ningún mérito, de ningún mérito propio. Y después de conocer a Cristo, todo lo bueno que haya propio, ¿ok? Y después de conocer a Cristo, todo lo bueno que haya podido hacer, no he sido yo, sino la gracia de Dios. Todo lo bueno que se me saltan a veces las líneas aquí, pues mi vista y esta luz está media, ¿ok? Lo que quiere decir esto es que todo lo que yo haga, todo no es mi mérito, ¿ok? Todo, sino es por la gracia de Dios, hermano, obrando en mí. ¿Ok? 1 Corintios 15:10 dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Eso dice en 1 Corintios 15:10. El segundo punto es el trato diferente por raza. Trato diferente por raza. Y eso había un problema grande con los judíos y los gentiles. Pero un judío podía objetar, esto está muy bien para un gentil que no conoce la ley, pero no para un judío que la conoce. A eso Pablo contestaría con la frase que es la base del credo de Israel y con lo que empieza todas las devociones privadas y públicas. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. ¿También? Porque los judíos se creían que eran dos, que Dios era el único Dios, lo confesaban en su credo, pero no lo veían y no lo creían que era el de los gentiles también, ¿ok? Deuteronomio 6:4 dice eso. No hay Dios para los judíos y otro para los gentiles, es un solo Dios. Dios solo hay uno, el camino a Dios es el mismo para los judíos y gentiles, y no es el de los méritos humanos, sino el de la confianza y la aceptación del creyente. Y el tercer punto, y es el último, dice, punto 3, dice, pero podría decirle al judío, ¿quiere decir esto que la ley no cuenta para nada? Y podría esperar que Pablo contestara que sí, pero Pablo contesta, no, dice que por el contrario, lo que hace es dar más valor a la ley. Lo que Pablo quiere decir es que hasta ahora los judíos han procurado ser buenos y cumplir los mandamientos porque le han tenido miedo a Dios y les aterraba el castigo que les reportaría el quebrantar la ley. Y es así, la gente vivía llena de miedo y terror. Pero esa actitud ya no tiene la menor justificación. Perdonen, tengo como un estornido ahí. Ok, ya no tiene la menor justificación. Porque lo único que tiene ahora suprema importancia es el amor a Dios. Todo ese miedo por la ley, todo eso se acabó, hermano. El amor del Señor es ahora. Amén. Vamos, en Corintios 13 habla sobre eso muchísimo. ¿ven? Que podemos hacer y tener un montón de dones y muchas cosas preciosas, pero si no tenemos amor, somos como un címbalo, como un platillo que suena en la batería. Así mismo somos. Perdóneme, hermano, que estoy como ahí, como un sinus. Pero esa actitud ya no tiene la menor justificación, porque el único que tiene ahora suprema importancia es el amor de Dios, hermano. Vuelvo y lo repito. Debemos esforzarnos en ser buenos y cumplir con Dios y sus mandamientos, pero no porque tenemos miedo al castigo de Dios. Y mucha gente vive con el terror, hermano, sino porque nos damos cuenta de que debemos hacer todo lo posible para ser dignos de ese amor maravilloso. El esforzarnos por ser buenos no viene de tenerle miedo a Dios, sino de tenerle amor. Ahora sabemos que el pecado no es quebrantar la ley, sino quebrantar el corazón de Dios. Por tanto, es mucho más terrible, hermano. Y tenga cuidado con eso. O sea,
¿Tú haces las cosas por amor a Dios o es por temor al infierno? ¿Entiendes? ¿Tú vas a la iglesia porque te vas a perder en el infierno o vas a la iglesia porque quieres buscar de Dios y amar a Dios? O sea, si las cosas están borrosas y estas preguntas no te suenan, pues tú tienes que afinarte y empezar a amar a Dios. Amén. A amar a Dios y hacer las cosas por amor a Dios, no por temor al infierno. Amén. Eso es bien importante porque mucha gente va a la iglesia porque le temen al infierno y al diablo, hermano, y no porque aman a Dios. Amén. Al tú amar a Dios, todas esas cosas se van. Amén. Comparemos lo que pasa a nivel humano. Muchas personas se ven en la tentación de hacer algo que no está bien y no lo hacen, y no porque tienen miedo a las consecuencias legales, a una multa, a cárcel, no lo hacen sino porque podrían enfrentarse al dolor y a la tristeza de un ser querido. Amén. No es la ley del temor, sino la ley del amor lo que ha evitado dar ese mal paso. Aquí ponemos un ejemplo de una persona, tú y yo, que no hacemos algo malo para que después nos vayan a buscar al cuartel, porque ese dolor que le creo a mi papá, o a mi tío, a mis hermanos, amén, ese dolor, pues yo no quiero, ¿verdad? Y por eso yo me porto bien y quiero evitar todas esas cosas. Pues eso mismo que haces humanamente, pero hazlo para Dios, es lo que quiere decir esto, amén. Dice, esa debe ser nuestra actitud con Dios. Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley, del miedo, pero eso no nos justifica el que vivamos de cualquier manera. Ya no podemos hacer las cosas buscando solo nuestro gusto e interés material, porque lo que ahora nos mueve a la bondad es la ley del amor de Dios, a la que nos sentimos más obligados que antes de la ley del miedo. Y es así, hermano. Nosotros, antes era por la ley del miedo, pero ahora es la ley de Dios, la ley del amor. Amén. Qué bueno. Aquí terminamos el capítulo 3, hermano. Terminamos tempranito, qué bueno. Porque podemos orar. La otra vez me pasé como por 7 minutos, así que los 7 minutos que le debía se los estoy devolviendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias por los que están aquí cogiendo la clase, hermano. Los saludo en el nombre del Señor. Yo sé que siempre vienen unos cuantos más después, Señor. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por darnos esta facilidad. Estamos en Romanos, ya sabe que el próximo martes es el capítulo 4, léaselo para que lo que no entienda, después discutiéndolo nosotros aquí, a lo mejor se aclara un poquito, y si no, pues hacemos preguntas a través del internet o lo que sea y buscamos la respuesta donde esté. Amén. La cuestión es que no nos quedemos con dudas y podamos estudiar la palabra de Dios. Este es el interés mío y debe ser el interés de ustedes, seguir adelante en el Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por los enfermos, siempre oramos, y por cada uno de los que estamos en línea. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta palabra que es viva, que es la verdad, que esta es trascendental de tantos años atrás, Señor, que este siervo tuyo, Pablo, Padre, la trajo a tus siervos, Señor, acá, oh Dios, a la iglesia de hoy, Padre Celestial, y nos trabaja, nos ministra, Señor. Gracias por tu palabra, que es la verdad, que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias por eso, oh Dios del cielo. Bendice cada una de las familias que están conectadas y las futuras que se van a conectar. Oh, bendícelas de una forma especial, ayúdalos. Si hay algún enfermo, sánalo, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate de una forma especial. Ayúdanos a seguir adelante esta próxima semana que sigue, Señor. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Glorifícate de una forma especial. Cuídanos y guárdanos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Siempre dile a otras personas que estamos estudiando el libro romano para que ellos puedan aprovecharse de esto. Acuérdense que esto se pasa también, aparte de que puede entrar a Family Study Group,
Se pasa también a YouTube, mi hijo lo pasa a YouTube, y ahí pueden conseguir todos los estudios, amén. Esto es pan comido, ya el que quiera estudiar romano, pues algo más. Siempre uno aprende algo, hermano. Yo soy el más que aprendo porque yo soy que estudio, y así que yo aprendo más que todos ustedes. Y este libro de Romano, cada vez que lo leo, hermano, es un libro, es sencillo y profundo, amén. Eh, y qué bueno que cubre muchas cosas sobre el amor de Dios, la justificación, la salvación y la fe. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Amén. Bye bye.